Pater fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 parece que ha sido prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, se nos proponen 2 preguntas realizadas a Jesús por un maestro de la ley. La primera es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la segunda es: ¿quién es mi prójimo? En la primera respuesta se nos habla del mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en la segunda respuesta Jesús le dice la parábola del buen samaritano. La vida eterna, hermanos, es el fin del peregrinar espiritual. De ahí que sea el deseo común con nuestros hermanos mayores, los judíos. Sin embargo, la manera de llegar a esta meta, es decir, la forma de hacer esta peregrinación, es la que varía. Pues para los judíos, la manera más clara está en cumplir la ley mosaica. Es decir, cumplir la letra sin importar a veces el alma. Tanto que, como sabemos, la ley del Sabbat o del sábado es una muestra de ello. Ahora bien, hermanos, Jesús nos viene a enseñar que para llegar al cielo el secreto no está en la ley por la ley, que la ley es importante pero no es el centro, y por eso sintetiza, sin obviarlos, los 10 mandamientos en uno solo, que es el mandamiento del amor. Y hoy vemos cómo Jesús lo hace expreso a través de una parábola. Y para hablarnos de quién es el prójimo, que es la segunda pregunta del maestro de la ley y donde reposa el mandamiento del amor, pone en el centro a un hombre necesitado de otro pueblo diferente al pueblo judío. Y allí 3 maneras de ser y caminar en este peregrinar hacia la vida eterna o hacia lo que no es la vida eterna junto a Dios. Jesús pone como ejemplo a 2 representantes o altos dignatarios del pueblo escogido, aquellos que estaban entre comillas más cerca de Dios, un sacerdote y un levita, los cuales dan un rodeo, es decir, miran a aquel hombre, hermano suyo, judío, lo miran con indiferencia, pues no se involucran y se van. Sin embargo, el que menos esperaba que hiciera alguna acción divina, lo hace, y él es el samaritano. Y al final, la pregunta de Jesús es: ¿cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Ahora bien, hermanos, la pregunta de Jesús es muy bella, pues el fin es saber cómo hacer para llegar a la vida eterna, a la que los judíos pensaban que solo ellos llegaban.
Y esta última pregunta por el prójimo, Jesús la hace poniendo el foco del ser prójimo no en el hombre caído, sino en el samaritano, porque prójimo viene del latín proximus, que significa más cercano. De esta manera, normalmente pensamos que el prójimo es el más necesitado. Sin embargo, Jesús nos muestra un panorama mucho más revelador, y es: el prójimo no es el más necesitado en sí mismo, sino el más cercano. Y después de considerar esta realidad, entonces viene la segunda. Después que sé que mi prójimo es el más cercano a mí, entonces podré ver su necesidad. De lo contrario, es difícil. Los dos dignatarios judíos no fueron prójimos para su propio hermano judío caído, pues dieron un rodeo, es decir, no se acercaron, no se involucraron. Ser prójimo significa involucrarse en la vida del otro, aun cuando no esté pasando por necesidad material, sino espiritual, pues prójimo es todo aquel que, cercano a mí, simplemente necesita amor, y todo ser humano necesita amor. Por tanto, ante toda persona yo debería ser su prójimo, su próximo. Hermanos, Jesús con esto nos enseña que para ganar la vida eterna solo debemos centrarnos en el amor, que rompe las barreras y limitaciones autoimpuestas por el hombre, como las barreras, por ejemplo, de la religión, raza, culturas, creencias. Esas son barreras que nos impiden vivir el mandamiento del amor los unos con los otros, como Él mismo nos ha amado hasta el punto de dar la vida por todos en la cruz. Sí, hermanos, como sabemos, Jesús dio la vida por todos, no por unos cuantos. Ahora bien, claro que está que Dios vino por todos, como decía el Papa Francisco. Sin embargo, no todos aceptan esta invitación del Señor y por tanto, no todos dan el paso a la fe de Cristo en su Iglesia Católica. Pero eso no nos puede llevar a ser indiferentes con esas personas que no están en la misma fe que tú y yo. Es más, hoy en la Iglesia estamos viviendo un cisma cada vez más evidente y estructural, que muchos dentro del mismo cuerpo están siendo para sus hermanos como aquel sacerdote y levita, que dan rodeos y no dan el paso al amor. Hoy hay muchos que están enceguecidos y confundidos por el puritanismo y los escrúpulos religiosos, como también aquellos que están enceguecidos por su propio deseo de emancipación y liberación de lo que hoy conocemos como la ley de Cristo en la Iglesia. Y esto hasta el punto que se atreven a decir que el Papa no es el Papa porque no camina como caminaba el Papa de la época, o el Papa que debe caminar para esta época moderna, en fin, de acuerdo a la facción y al extremo en el que se esté. Y si el Papa no es el Papa, entonces todas sus ovejas, es decir, todos los cristianos del mundo, no son cristianos porque no creen lo que ese grupo específicamente, supuestamente remanente o supuestamente libertario o emancipado, cree. Lo que estamos viviendo, hermanos, en la Iglesia hoy es increíble, pero cierto, es paradójico. Una desproximización del otro que nos hace cada vez más distantes, y esto, por supuesto, hiere sobremanera el corazón de Cristo. Porque recuerden, hermanos, el prójimo no es el que está afuera, sino el que está cerca de mí, el que está más cerca, es el que está junto a nosotros. Y a ese nos acercamos como próximos, no para juzgar, sino para amarle. Pero al parecer hoy la Iglesia está en otra lógica. Por tanto, la invitación de hoy es a cumplir la voluntad de Dios, que es amar, es el amor, y es amar en lo sencillo. Y esto implica que debemos arriesgarnos a amar a nuestros propios hermanos. Es que ya hoy, por eso es paradoja, porque ya hoy tenemos que hablar de arriesgarnos a amar al hermano. Es paradójico, hermanos, es decir, amar a los que están cerca. Esos son verdaderamente el prójimo, pues si no podemos amar a quien tenemos a nuestro lado o cerca nuestro en la fe, religión y creencia, ahora mucho menos amaremos al que está lejos.
Si pensáramos menos en la ley y nos enfocáramos más en el amor, todo sería distinto y la unidad de la iglesia nunca se mancillaría. Pero tanto los que están en un extremo como del otro extremo, aunque prójimos los unos de los otros en el mismo bautismo, por la soberbia de sus, entre comillas, doctrinas, están tan distantes que parece que han creado las dos facciones de una misma iglesia, dos facciones de iglesias distintas y distantes una de otra que desgarran el corazón de Cristo. Hermanos, si el ser prójimo de un hermano herido tanto físicamente como espiritualmente por lo que sucede hoy en el mundo y la iglesia es la condición para heredar la vida eterna, entonces, ¿por qué nos dejamos confundir por el demonio haciéndonos como él, divididos y divisores? ¿Por qué no buscamos ser más como Cristo, luchar por la unión? Ya hoy dentro de nuestra propia iglesia debemos pensar como pensamos sobre los hermanos separados en la búsqueda de la unión. Y es que debemos pensar en cómo buscar lo que nos une a los católicos y no lo que nos separa, nos hace distantes, es decir, buscar qué nos puede llegar a ser más próximos que indiferentes dentro de la misma casa para alejarnos de la actitud diabólica de quienes dan un rodeo y se van. La vida eterna no es un juego, pero el demonio nos ha confundido tanto que nos ha regresado no al tiempo de la misericordia, es decir, al tiempo de Jesús, sino antes de Jesús, al tiempo de la justicia y por tanto de la ley, en el que si no eras de mi pueblo te unías o eras espía y merecías la muerte. Y lo más triste es que todo esto está sucediendo dentro de nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo místico, en nuestro propio cuerpo eclesial. Es lamentable, pero seguramente así tiene que ser para que la purificación del cuerpo se realice y al final el trigo sea recogido y la cizaña cortada y echada al fuego. Y el veredicto no tiene ni un extremo ni el otro, sino el amor. El veredicto al final de los que se salvan tiene que ser el amor. Así que no podemos estar en un extremo ni en el otro extremo, pues los extremos son cizaña para el Señor. Los extremos son cizaña para el Señor. Quien se decida a amar dentro de todo lo que el amor implica, entonces ese está al lado de Cristo y por tanto ese heredará la vida eterna. Es que insisto, el fin no es alcanzar la implantación de la iglesia de mi facción extremista, que en últimas sería una suplantación. No, hermanos, no. El fin es alcanzar la eternidad, y la eternidad está viviendo en el amor, y el amor se manifiesta prácticamente siendo prójimos para el hermano, para aquel de mi propia iglesia, de mi propia sangre espiritual. Solo que, hermanos, estamos en un mundo de paradojas, y el humo de Satanás que se ha infiltrado en la iglesia nos ha puesto en un estado de perplejidad que no nos damos cuenta de lo paradójico de la situación. Pidamos la gracia del discernimiento y la valentía de ser verdaderamente prójimos en medio de un mundo de indiferentes y diabolizados. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí. Haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.